están amigos de Jonás Sencilla Convivencia? El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Percy. Él nos va a estar compartiendo sobre el tema, la valoración personal, dándonos consejos, también aclarando conceptos para que nosotros trabajemos sobre este tema con nuestros hijos. Bienvenido, licenciado, y gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Angie. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Eh, y este tema de la valoración personal es un tema muy, muy importante, pues, digámoslo así, am, el hecho, el hecho de que eh, deseemos que nuestros hijos se valoren como personas, eh, tiene que tener un génesis, tiene que tener un punto de inicio. Dentro de la psicología, nosotros sabemos que hay muchas teorías, entre las cuales las teorías, por ejemplo, hay una teoría que es psicoanalítica que se dice que el génesis de la valoración personal tiene que ver con el yo, con la construcción del yo. La psicología en términos más específicos, más ligados a la parte intelectual, a la parte comportamental, nos ha introducido un tema, o sea, nos ha introducido algunos términos, ¿no? Por ejemplo, autoestima, autoconcepto, autoimagen, que tiene que ver con esto que es cómo una persona se va valorando. O sea, lo que yo voy a hablar ahorita es de un poco del génesis, del inicio de esta valoración personal. Y yo quiero agarrar, sí, un concepto e irlo construyendo de a poco con ustedes, ¿no? Sobre lo que es dónde surge esta valoración personal. No es que ahorita el chico de 15, 16, 17 años va a tener una valoración personal adecuada. Va a tener una valoración personal, sí, pero no sabemos de qué tipo. No sabemos cómo fue, cómo se originó esa valoración. Un niño de 4, 5, 6, 7 años, lo propio. No sabemos cuáles han sido los condimentos, si le pusiste el ajo antes de poner la carne y o sea, se te echó a perder la sopa, ¿no? Entonces, para ello, lo que yo les indico es de que lo primero que deberíamos pensar es, a ver, si hablamos de una valoración personal, estamos hablando de una autoestima, ¿no? O sea, como génesis. Fíjense que la autoestima, que es uno de los pivotes, ya les he mencionado otros, viene a ser un sentimiento valorativo de nosotros, de nuestro ser, de cómo somos, nuestra manera de ser, de quiénes somos, de nuestros rasgos corporales, de nuestros rasgos mentales, de nuestros rasgos espirituales. Todo ello va a ayudar a configurar nuestra personalidad. Cuidado, personalidad no es lo mismo que temperamento, personalidad no es lo mismo que carácter, personalidad no es lo mismo que conducta, ¿sí? Y personalidad no es lo mismo que autoestima, ¿sí? La autoestima forma parte, todo lo que he mencionado anteriormente forma parte de la personalidad, ¿ya? Ahora, esta autoestima, que luego va a terminar en el concepto de valoración personal, se aprende. Esta autoestima en el génesis, en el inicio, cambia. Y lo importante es que podemos mejorarlo. O sea, eh, a partir de los 5 o 6 años, cuando los niños empiezan a forjarse, a formarse un concepto de cómo ven los mayores, les ven los mayores, es decir, los padres, los maestros, ¿sí?
los compañeros, los amigos, etcétera, si su entorno cercano, el microentorno y el macroentorno, ¿sí? Cuando empiezan, ellos van adquiriendo experiencias. Realmente, no puedo decir en este momento buenas, malas, sí, va adquiriendo experiencias diversas. Cuando un niño, digamos, tiene una buena autoestima, ya se sabe valioso, se sabe competente, eh, entiende que aprender, por ejemplo, es importante, ¿sí? Con lo cual, este niño en ningún momento se va a sentir disminuido, minimizado, ¿sí? Cuando necesite ayuda. O sea, el niño con buena autoestima también va a requerir ayuda, pero no va a poder pedir la ayuda. Él va a ser responsable, se va a poder comunicar bien, ¿sí? Va a ser capaz de relacionarse con otros de manera adecuada, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que este niño que ha logrado construir una buena autoestima tiene una buena valoración personal, ¿sí? Ahora, obviamente un niño que tiene una baja autoestima no va a confiar en sí, en lo que él puede hacer. Tampoco va a poder confiar en los demás, ¿sí? Muchas veces, para que los puedan identificar, puede ser tímido, eh, puede ser hipercrítico, o sea, decir, a mí me sale todo mal, yo no puedo, ¿no? Puede ser poco creativo, eh, a veces puede generar conductas agresivas, conductas de riesgo, conductas desafiantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque va a buscar provocar el rechazo en los demás, ¿no? Y obviamente, si los demás lo rechazan, va a notar que va a repercutir en su autovaloración. Nadie quiere jugar conmigo, nadie quiere estar conmigo, he invitado a tantos a mi cumpleaños y han venido tan poquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso llega a menoscabar el valor que tenemos como personas, o en este caso el valor que va a tener el niño como persona, ¿no? Obviamente que si nosotros estábamos hablando entre una buena autoestima y una baja autoestima, tendríamos que ponernos a pensar en la conformación, es decir, cómo se conforma la autoestima, qué factores influyen en la autoestima. Por ejemplo, hay tres factores importantes, los personales, la imagen corporal, las habilidades físicas, las habilidades intelectuales, ¿no? Otro factor vendría, para que no se me vaya la idea, es pues las personales, por ejemplo, en la imagen corporal, que siempre esté aseadito, que esté conforme con lo que ve en el espejo, por ejemplo, el pelo corto o un pelo bien recortado, que se ponga siempre una ropa limpia, que se sienta cómodo, o cuando hace algún tipo de ejercicios, o está en algún campeonato que dé lo mejor, lo posible, no es que sea el mejor, sino que dé lo mejor posible, tanto en fútbol, tanto en básquet, en vóley, ¿no? Que demuestre que tiene ciertas cualidades, o a nivel intelectual, ¿no? A nivel intelectual, que haga su mejor esfuerzo, no que tenga las mejores notas, pero sí que haga el mejor esfuerzo intelectual, que se esfuerce por lograr. Entonces eso va a ser una motivación intrínseca que él mismo se va a empezar a forjar. Ahora hay otros factores que llaman a las personas significativos, pueden ser los papás, los hermanos, los profesores, los amigos, los directores, el cura de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, estas personas significativas son los que ayudan y les van dando una motivación extrínseca de afuera. Tú lo puedes lograr, qué simpáticos que se te ve, oye, qué lindo, qué linda que estás, qué inteligente que eres, pucha, este ejercicio lo has hecho bastante bien, ¿me puedes ayudar con esto? Podría decir un amigo, ¿no? Ahora, hay otro factor que son los factores sociales, por ejemplo, los valores, la cultura, las creencias. Eh, mm, yo tengo una fuerte crítica a nuestro sistema educativo. La crítica tiene que ver con am, haber sacado, haber sacado por temas personales, en realidad han sido estos que los han vuelto temas globales, es decir, temas sociales, haber sacado este tema de la religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene pivotes en su vida como la familia, como los logros que se vienen haciendo, o sea, puede ser en el trabajo o en los estudios, el círculo de amigos, pero hay uno que es bien importante, que es la parte espiritual, ¿ya? Es decir, no necesariamente tiene que ser una religión, pero sí la parte espiritual. De un tiempo a esta parte, lo espiritual es algo que ha venido muy, muy para abajo, ¿ya? Como algo que ya no interesa mucho esto de la parte espiritual. El tener la fe, el tocar la fe, es tocar la identidad de uno, es tocar la identidad de una cultura. Nosotros, seamos colonos o no seamos colonos, seamos colonizados o no colonizados, hemos tenido un fuerte elemento de religiosidad, ¿no? Una creencia espiritual, en este caso era la creencia cristiana, no importa la religión, pero si tú le sacas eso, le estás sacando un pipote importante, porque no le estás enseñando ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos valores que estaban en tu cultura. Y ahí estás afectando el valor social de la valoración personal. Entonces, hemos pasado hace poquito una pandemia, o estamos en una pandemia todavía. Yo, por los datos que tengo, están empezando a subir los casos de COVID nuevamente, ¿no? Entonces, resulta de que cuando tienes que recurrir, lo haces con desesperación, pero no lo haces con fe, ¿sí? Y si no lo haces con fe, pues se te dificulta porque no sabes cómo hacerlo y luego pasa algo en la familia y tú dices, tienes que echarle la culpa a alguien, ¿no ve? Y en este caso, Dios no me escuchó, se lo llevó a mi papá, a mi mamá. Oye, ese es un factor muy importante porque te ha bajado tu autoestima. Yo pienso que la gente debería tener este factor social muy inculcado en nosotros, ¿ya? Ahora, si lo vemos, este desarrollo de estos tres factores están estrechamente ligados a los valores de la sociedad en la que nacemos y vivimos. Entonces, habría que preguntarnos qué valores tenemos hoy en día en nuestra cultura. Por ejemplo, la honestidad, la riqueza, la delgadez, las habilidades en el fútbol. Sí, son valores sociales que son admitidos y el niño los tiene, ¿ya? Pero estos valores van a ayudar a facilitar una buena autoestima, pero si no los tienes, si no les inculcamos, por ejemplo, en el fútbol, si te cobran un penal que no ha cometido y el niño dice no, porque estamos jugando, porque es un juego recreativo, el niño dice no, no es penal, ¿ya? Eso es honesto, ¿sí? Hoy en día
sobre todo en la sociedad hasta el 2019, en nuestra sociedad había un cierto culto por la delgadez, ¿no? Aquí sobre todo en la parte urbana había un culto por la delgadez. Las mujeres delgadas eran las más cotizadas, era una idea muy efímera, muy mala que ponían, ¿no? Y después hemos estado todos en posibilidades de ser delgados durante 2 años, ¿no? Y todos nos hemos asustado porque la delgadez no había sido un valor. Otra cosa es que tenga un cuerpo saludable, no un cuerpo necesariamente delgado. Ustedes ya saben que la delgadez puede conllevar osteoporosis, problemas de orgánicos. Bueno, eso lo va a hablar el doctor seguramente, ¿no? Pero tenemos que generar siempre valores. Ahora, ¿cuáles son los valores que tenemos en nuestra sociedad? Una de las cosas que yo he notado en nuestra sociedad hoy en día es el oportunismo como valor social. Persona que no es oportunista, ¿sí? Es una persona que soncita después. Entonces a los niños les estamos enseñando a ser oportunistas y la honestidad se nos cae. Entonces eso es lo que tendríamos que ver nosotros como familia, qué tipo de valores queremos darles para que repercute en nuestra sociedad. Es delicado, es importante, es algo que cada papá tiene que verlo, cada persona tiene que ver cómo quiere que sea su hijo, ¿no? También hay que tomar en cuenta, hay que tomar, considerarla ya la crítica que hacen los adultos, ¿no? Por ejemplo, hay una expresión que dice, mírenla pues, miren, mírala pues, mira, no, mírala esta pues. O sea, ¿qué le vas a mirar a esta niña? ¿Por qué no le corriges o por qué no le incentivas a hacer mejor las cosas? ¿Ya? Porque ese mirala, ese no te creo, ese no sabes, eres un burro, yo a tu edad podía hacerlo lo mejor posible, son palabras muy significativas para nuestros hijos, para los niños. Eh, ya, am, yo les decía en la anterior entrevista, eh, si a un niño si a un niño le dices que el ratón Pérez le va a dejar una moneda de oro en su almohada, te va a creer. Si a un niño le dices que Papá Noel va a venir y va a dejar en Navidad regalos, te va a creer. Eh, si a un niño le dices que es el chico más inteligente, más capo del mundo, te va a creer, porque tú eres una persona muy significativa como adulto, no como profesor. Pero si al niño le dices que es un tonto, que no sabe patear la pelota, al niño le dice que es un, qué sé yo, maricón porque no llora de todo, etcétera, te va a creer, realmente te va a creer. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que les digamos para saber qué tipo de personas les vamos a formar, porque ellos sobre lo que van a recoger, ¿sí? Van a, van a tener este término de, van a empezar a valorarse como personas, ¿ya? Mientras más importante sea la persona que le diga, ¿ya? Mayor valor va a tener esa opinión de esa persona, ¿sí? Y se va a ir forjando a través de la otra persona, se va a ir forjando en su percepción, asimismo, las opiniones. Y va a ir teniendo ciertas conductas. Por ejemplo, pueden haber conductas que nos van a indicar que la valoración personal está alta y hay conductas que nos van a indicar que la valoración personal está baja. Por ejemplo, en la alta, tener ganas de intentar algo nuevo, de aprender, de probar nuevas cosas, nuevas actividades, esa es una conducta que nos dice que su valoración personal es alta. Versus, ¿sí?
una conducta que dice lo contrario, por ejemplo, rehuir al intentar actividades intelectuales, por ejemplo, no querer participar en olimpiadas en el colegio, eh, rehuir a intentar actividades deportivas, asociables. ¿Por qué? Por miedo al fracaso. O sea, pero cuidado acá, queridos papás, eh, queridos profesores, cuidado acá. Si ya vamos generando un comportamiento de miedo, estamos empezando a generar un posible trastorno de personalidad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, si nosotros vemos una conducta que va a indicar una valoración alta, también puede ser responsables de nuestros propios actos. Rompió un vidrio, sí, perdón, yo lo hice. Veré cómo te lo pago, voy a hablar con papá, voy a explicar la situación. Que es diferente a engañar, mentir, echar la culpa a los otros. No, 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 es que él ha sido, no, yo no sé, él ha hecho, él ha sacado, yo he visto que él ha sacado las cosas de la mochila. Si vemos una conducta positiva de hacerse responsable de otras personas, es decir, tener conductas prosociales, de ayudar a la gente, ver sus conductas regresivas, ¿no? Hacerse el niño, con comportamientos no sociales. Una conducta prosocial es, hey, yo te ayudaré, te hicieron caer, ven, yo te levanto. Mira qué bonito ver eso en un niño, que pueda hacer algo. Profesora, ¿podemos hacer algo por los animalitos? ¿Podemos por lo menos comprar unos platitos para sus agüitas? ¿No? No siempre comida, ¿no? Entonces, eso es algo prosocial. Confiar en sí mismos, confiar en su propia capacidad para que pueda influir en eventos. Yo recuerdo de una niña que estaba en la promoción, en la prepromoción, y en la promoción que se comprometió mucho en el tema del medio ambiente, mucho compromiso hubo. Entonces hizo que su curso en la prepromoción haga reciclaje, que haya una limpieza muy buena en su curso. Y luego esa experiencia lo llevaron a en la promoción e hicieron que todo el ciclo secundario y todo el ciclo primario, los chiquitos fueron los que más rápido se acoplaron a esta idea, sea que haya un buen reciclaje de elementos. Fíjense que de ahí, les estoy hablando de hace muchos años atrás, de ahí empezó a surgir el hecho de reciclemos la basura. Para ellos es muy importante. El concepto había desde la década del 60, pero esta niña lo hizo más o menos en el 90, que lo llevó un espacio, un lugar, a su colegio, ¿no? Sí, un lugar realmente. Porque se comprometió mucho con lo que creía. Nuevas respuestas versus no confiar en sí mismo, que son creer que no se tiene capacidad. También hay que estimularles a los hijos, por ejemplo, a que tomen no confiar en sí mismos, no confiar tampoco en los otros, ¿no? ¿Sí? Esto a medida que va creciendo va a ir subiendo con la edad. Ni siquiera te están invitando a jugar, pero ya se conviertan en adultos. Por perdedor. Hay otros tipos de comportamientos tienen que empezar a tomar decisiones en diferentes circunstancias. Es elevada, ¿sí? Tiene un buen valor personal, por ejemplo, muy elevado es ser el tablero de damas, o autocriticar. Hay que tomar una decisión, la decisión va a tener que ser. La autocrítica es muy buena, jugar una ficha, saber que la va a perder o saber que puede con eso perder un partido. Pero si tenemos una actitud cooperadora, puede mostrar su por el otro lado vamos a tener o al jugar con una ficha tímida, le van a comer esa ficha excesiva o puede dar opción a aprender, no va a ser a generar nuevas jugadas, autocriticarnos, aprender de los errores. En una oportunidad vi un partido vamos a de damas justamente hacer negociaciones de 8 años, me decía, es muy diferente. ¿Ya? La estrategia. Deme otra oportunidad, profesor. A la planificación, por favor, para que. Yo le decía, ¿cómo es eso? Le pregunté.
te han ¿sí? dado Es que hay que 100 tomar oportunidades, decisiones. no las has aprovechado A y ver, faltando mostrame, 2, 3 semanas yo ya me dije, y mira, cuando ya y ves me que empezó todo a mostrar. está casi Tomo la perdido el año, decisión recién de quieres. Y el profesor seguramente va a decir, es mayor hacerme comer trabajo esta para él, ficha, hacerme comer esta con ficha, justa hacerme comer razón. esta ficha, Dice, no, y pero ya con te he esto dado, yo ¿a dónde llego, con más? esta ficha llego a ¿Sí? coronar rey. Y entonces Y el el chico chico se se empieza empieza a a frustrar, frustrar no la muevo. demasiado. Sigo dando fichas, Entonces ahí fichas, vamos fichas, y el viendo otro que no piensa hay que un ya me indicador pues, ya me ha ganado y me adecuado queda a solamente una nivel ficha atrás y me queda personal. la reina. ¿Sí? Hago el movimiento, el otro hace el Ahora, movimiento para, pregunta que habría que para hacernos. comerme, ¿Qué para armar, para podemos comerme hacer eso y luego como ir a atacar a papás mi reina. para Y yo fomentar, empiezo a comer para todito, porque yo estimular, ya para lo había hacer crecer planificado, la valoración toditas como las fichas, persona inclusive sus en el dos niño? reinas que tenía, en Son una sola cosas jugada. bien Yo sencillitas. planifiqué elogiar a No los hice una chicos, estrategia. a sus hijos, Entonces ¿ya? ella Porque tomó a la los chicos les encanta que decisión, les digan cosas ¿sí?, bonitas. de Sí, poner pero en los ciertas, elogios tenemos que ser ciertos bien aspectos en ese específicos juego y bien y eso hay que sinceros. enseñarle a los Y niños, sobre todo que tengan ¿sí?, en un la vida hay que aspecto saber tomar positivo, decisiones. ¿ya? Y eso implica También dar tenemos que tratar a responsabilidades a nuestro los hijo hijos. con A respeto, medida que van madurando, ¿sí? se les va dando Si nosotros queremos, siempre responsabilidades. pedimos Una respetame, ¿no? cosa es de que Respétale, ayuden enséñale a en la respetar, casa, pues. ayuden Si tú le a respetas a una que persona extraña en la calle, a ¿por su qué hermano menor no lo puedes respetar a te tu lo hijo? ¿Por qué mire? no le puedes Pero enseñarse un buen los modelo hermanos mayores para no que pueden respete, educar ni criar? No son los papás de su hermano, ¿sí? No le puedes dar esa responsabilidad, le puedes dar responsabilidades como tareas diarias, semanales, ¿no? Por ejemplo, ayudar a secar los platos o llevar los platos al lavado, luego les ayudarás a secar los platos, luego les ayudarás a lavar los platos. ¿Por qué? Porque a veces las manitos también son chiquititas que los pueden quebrar, entonces no les puedes echar la culpa a eso. O sea, hay que darles responsabilidades de a poco, de acuerdo a la edad. ¿Sí? También hay que dar oportunidad de tomar decisiones y resolver problemas, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros como papás, como profesores, queremos ver a nuestros hijos fracasar, ¿sí? Y tenemos el instinto protector, queremos ir a proteger a nuestros hijos del fracaso, ¿sí? Queremos alejarlos de las actividades, de las situaciones donde ellos pueden fracasar. Cuidado, no, 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 ellos saben, ellos necesitan un poquito de frustración, sí lo necesitan para poderse recuperar, pero nosotros no podemos vivir su vida en ningún momento. No podemos. Hay que dejarlos que ellos también puedan fracasar y levantarse. ¿Por qué? Porque ahí van a aprender de todos, del adulto, del niño, porque vamos a fallar, no somos perfectos, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a manejar esa frustración, esa desilusión que podemos tener, ¿sí? Hay que fomentar también los intereses y las habilidades de los hijos. Dime, mi estimada Angie, ¿me quieres preguntar algo? Sí, cuando como papás podemos influir, entre comillas, hasta una determinada edad, pero digamos cuando están entrando a la adolescencia llega como que un problema, como que ya no nos escuchan. Entonces, digamos, si hemos tenido buena crianza, seguro que va a ser relativamente llevable la relación. Pero como personas, para aumentar nuestra valoración, entre comillas, ¿a qué edad yo puedo decidir de que sí voy a trabajar con mi autoestima, independientemente de que mis papás hayan hecho una cosa o no? Porque como papás incidimos, ¿no? Pero a veces lo hacemos, no sé si decirlo mal, ¿no? Pero hicimos lo que pudimos. Pero ya resulta de que este adolescente no tiene valoración, ¿no? Entonces, como adolescente, ¿puede tomar la decisión de trabajar en esta su valoración? Claro, claro que puede tomar la decisión y esa decisión la va a tomar en función de la necesidad que se le presente. Mientras no haya una necesidad es muy, muy poco probable porque va a estar en su zona de confort, ¿sí? La necesidad puede ser un tema de necesito dinero porque mi papá no me da. Necesito dinero, necesito ir a trabajar. Para el dinero necesito trabajar. Ahora, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué soy bueno? Pero si no has recibido los insumos de niño,
Entonces va a ir a descubrirlo recién en adolescente. De por ahí hay habilidades, hay personas que son muy buenas en los números, ¿sí? Entonces de por ahí consigo un trabajo en una caja, ¿sí? En una caja vendiendo, qué sé yo, pollos, vendiendo alguna cosa, ¿no veas? Una parte administrativa, se hace cargo de la caja. Hay otras personas que tienen las habilidades como para poder distribuir, ¿no? O sea, decir rápidamente, ay, esa persona no está comiendo, entonces ayuda como mesero. Entonces, va a ir descubriendo. Otros dicen que las habilidades son tan buenas que intentan hacerlo por el lado del fútbol. No, yo juego muy bien al fútbol. Y ahí se puede topar con realidades. Hay personas que quieren sobresalir en un deporte, por ejemplo, en la gimnasia olímpica quieren sobresalir, pero nunca han hecho un ejercicio de ese nivel. Entonces tienen que trabajar 3, 4, 5 veces más que otro que ha recibido los insumos desde niños, ¿no? Entonces, de poder hacerlo, se lo puede hacer. No se trata de la edad, de lo que se trata es de la necesidad y del concepto madurativo que tú tienes, del momento madurativo en el cual estás pasando. ¿Sí? La necesidad no se trata de tener plata para comprarme un celular, tener plata para ir al cine. Esos son privilegios que ellos mismos van a autopremiar. ¿Sí? Por eso yo estoy indicando mucho al papá, la mamá. Si nosotros queremos cambiar, y aquí hay un lema muy arábico, si nosotros queremos cambiar el mundo, primero, ¿sabes qué, Angie? Tenemos que cambiar a nuestro país. ¿Qué cosa? Pensando en el mundo, piensa primero en tu país. Pero si tú quieres cambiar tu país, primero piensa en la región, ¿no? Pero si tú quieres cambiar la región, primero cambia tu familia. Y si tú quieres cambiar tu familia, empieza cambiando tú. Primero cambia tú. Esa es la autocrítica. Y al estar cambiando tú, ayuda a los tuyos a que vayan valorándose. Porque si nosotros tenemos muchas familias, muchas personas en esta sociedad que se valoran, que tienen buena imagen, buen concepto de sí mismo, se estiman a sí mismo, ya tenemos esa base, esos cimientos, el resto va a llegar por añadidura. ¿Te das cuenta, mi querida Angie? Entonces es re importante el hecho de dar las bases, los cimientos. Es posible que no lo has tomado en cuenta tú como papá, como mamá. No es tu culpa, no es tu culpa. A los papás decirles y a los profesores no es su culpa, pero ahí sí hay que entrar en la responsabilidad. El no saber, el ser ignorante de algo no es un pecado, es simplemente no saber. Pero buscas la información, tú te quieres superar, eso es valorarse como personas, pero si ya tienes la información y no lo aplicas, no lo empleas, ahí sí es tu culpa, ya no es tu responsabilidad. Entonces yo ahí hago una ligera reflexión, ojalá no se molesten pues nuestros queridos papás y profesores. Hemos tenido 2 años de pandemia y en esos 2 años que hemos estado en casa y hemos tenido la posibilidad de aprender algo que en el mundo está ocurriendo, que es el tema tecnológico, ¿no? No te olvides de algo. En el 80 apareció el Internet, en el 90 ya se empezaron a generar muchos trabajos en línea. En el 2000 todos los trabajos y toda la parte educativa en los países desarrollados ya era. Esto no fue nuevo para la virtualidad, no fue nueva en los países desarrollados. Muchos ya lo hacían. Fíjense en las películas para que no me tomen de loco. Fíjense en las películas, los chicos iban a las clases universitarias con su computadora, ya no iban anotándolo. Y el profesor tenía todo un sistema ya no de agarrar manualmente, sino ya lo tenía con televisores, con pantallas para darlo. Entonces, si eso era en el 2000,
y nosotros en el 2019, 20, recién 20 años después nos ha llegado esto y hemos tenido 2 años, casi 3 años para aprender. ¿No crees que es ahora sí, no solo responsabilidad, sino culpa de los que no hemos querido hacerlo? Entonces, ¿dónde está tu valoración personal? ¿Por qué no puede ser como el, ¿por qué no puede ser como el americano, el europeo? Roger Federer decía, el tenista decía, usted, usted cree que, uy, están pasando mis cassettes, van a disculpar. Espero que puedan bajar el volumen. Roger Federer decía algo muy interesante. Le pregunta en una de las entrevistas cuando estaba en lo máximo de su nivel, le dice, ¿y usted cree que dónde y cuándo van a ser el próximo gran tenista que lo va a reemplazar? Y él dice, en realidad ya nació, pero también murió. Seguramente está en África, en Latinoamérica, y ha muerto por el tema de la desnutrición. ¿Sí? Nosotros tenemos ya tanta información a disposición que desnutrición no puede haber, varicela no puede haber, coqueluche no puede haber. Son enfermedades que son ya erradicadas y seguimos en eso, ¿no? Por eso nos dicen que ya no somos ni del tercer mundo, somos subdesarrollados, pero tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de ahora empezar a nivelarnos, porque la tecnología está al igual entre los países europeos y americanos, los del norte, ¿sí? Pero nuestros conocimientos tienen que empezar a subir. Para subir los conocimientos tenemos que tener valores, ¿no? Y eso es valorarnos a nosotros mismos. Por fin hemos ganado un Grammy, pero teníamos la capacidad de ganar hace tiempo un Grammy, ¿sí? ¿Por qué no pensar en que podemos ganar un Oscar? ¿Qué nos limita? Nosotros, nuestro concepto, nuestros valores, de que no podemos hacerlo. Me encantó. A ver, acuérdense, queridos papás, Angie, seguramente tú has debido ser muy, muy chiquita, pero lo has debido vivir también esto en el 93, 92, 93. Tuvo que venir un europeo, a hacerse cargo de la selección boliviana. Y decía algo fantástico, se llamaba Javier Ascargorta. Tenía las condiciones, tenía los jugadores, tenía todo. Y él decía, yo no entiendo cómo este país y esta selección de tan buenos jugadores, buenísimos jugadores, no pueda clasificar. Y dijo algo más, no lo hace porque su autoestima está baja, su valoración personal está baja. Y lo único que ha hecho el tipo es charlas de autoestima y valoración personal. Los tipos empezaron a creer en él, en sí mismo, primero en él, porque fue una persona significativa, en sí mismo de las cosas que hacían y lograban, y mira, y nos han clasificado pese a que nos han yuqueado por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer? Y acordate cómo estaba todo el país, infló de una autoestima. Éramos orgullosos de ser bolivianos. ¿Ve? Entonces, eso tiene que ver con nuestra valoración, pero tienen que haber personas significativas que nos los digan de entrada. Un adolescente por sí mismo no lo va a hacer. Necesita de apoyos. Ejemplo, alguien que vaya a trabajar en la caja y al final le diga, ¿sabes qué? Lo has hecho bien. Mañana te espero. Confío en ti. Tú lo puedes lograr. Te vas a superar. Vas a llegar lejos. Hoy. Eso es algo que motiva y se quedan esas palabras. Pero si te dicen eres un tonto, ¿cómo no? Te falta un peso, 5 pesos, o qué estás haciendo, o me estás robando. No, así no, pues así nunca vas a llegar a ningún lado. Lo vas a aplastar más. Si los papás no le dieron, el colegio no le dio la suficiente motivación, pues, imagínate un externo más que le diga que es un tonto, él va a ser un tonto toda la vida. ¿Mm? Wow. No importa, los niños también pueden, si tienen la necesidad, pueden generar eso.
Gracias, licenciado Percy. Realmente ha sido muy enriquecedor poder compartir con usted. Como consejo final, ¿qué nosotros como papás no deberíamos hacer para, entre comillas, para matar la valoración en nuestros hijos? Así que no deberíamos hacer, ya sea que es con los niños, con los adolescentes, entre comillas, no importa la edad. Primero, no deberías hacer contigo como ser humano. Y si no lo haces contigo, no lo haces con tu esposo. Si no lo haces con tu esposo, no lo haces con tus niños, ni inclusive con tus papás. Primero, evitar las actitudes de culpabilidad, ¿ya? O sea, no lo culpes. No le digas, por tu culpa fue. Otro, puedes evitar corregirle delante de otras personas. Si se ha equivocado, agarrarlo a un lado y decirle, ven, vamos a hablar. ¿Sí? Te has equivocado en esto, pero es solamente a él. No lo estás humillando. ¿Ya? Otra cosa que también se puede hacer es que no exijamos a los niños, a los adolescentes, cosas que no son capaces de llevar a cabo. Ya no vas a hacer un trabajo de un chico de 5 años, no va a hacer un trabajo de un chico de 15 años. El chico de 5 años a duras penas va a llevar un ladrillo, el de 15 años va a llevar la carretilla. No le pides que lleve la carretilla al de 5 años. Y ponte a pensar si tú eres capaz de llevar la carretilla. ¿Ya? También lo que podemos hacer es decirle, enseñarle sobre, ¿cómo se llama esto? Eh, a, a cuando tenga un obstáculo, lo sepa enfrentar, no se escape, que lo sepa enfrentar. ¿Sí? También hay que enseñarles a que pueden hacer las cosas por su cuenta, pero también tienen que aceptar el riesgo. Te enseño, tú puedes hacer esto, pero fíjate, estas pueden ser las consecuencias buenas y las que te pueden salir mal. Depende de vos. ¿Sí? También, ya, aunque por casualidad le puedes decir, le puedes dar elogios, buenos comentarios. ¿Sí? Y también le podrías hacer hábitos, o sea, promover, decirle que para que empiece a tener hábitos, para que sea autónomo y que sea responsable. Es entre las cosas que podríamos hacer, mi querida Ingrid, eh, son las cosas que tendríamos que evitar, am, evitar para que la valoración personal del niño y del adolescente, en vez de, no queremos que se suba a la luna, ¿no? Pero que empiece a subir y no bajarnos, ¿no? Del nivel que tenemos, no buscar petróleo, ¿no ve? Entonces tenemos que equilibrar eso. Y ese niño va a ser una persona sana que no va a golpear a la mujer, una persona sana que va a ir a trabajar, una persona sana que no va a hacer daño a los demás. Esa es la valoración personal. Yo me valoro, yo hago las cosas que yo tengo que hacer porque soy capaz de hacerlo y no hago daño a otros, ¿no? Más bien ayudo. ¿Sí? Gracias, licenciado, de verdad, vuelvo a repetirlo, ¿no? El hecho de la culpa nuestra y el hecho de no corregir en público, que realmente a veces uno dice, ay, pero te has portado mal, estoy tan enojada que no medimos el daño que uno puede hacer. Y sobre todo respetar su edad, ¿no? Somos capos los papás para mandarles a hacer lo que prácticamente no pueden, ¿no? Entonces, de verdad, licenciado, gracias, ha sido muy significativo poder compartir con usted. Pues invitarles también a los que nos están viendo que nos pongan sus preguntas y cualquier consulta que tengan, pues con gusto se lo vamos a pasar a usted. Gracias, Con el licenciado. mayor de los gustos. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan un lindo fin de semana.